Bienvenidos a su programa, El Libro Perdido. Ahora con nosotros, el doctor Carlos McDonald. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa El Libro Perdido, dirigido por el doctor Carlos McDonald, el que lleva a cabo los estudios. Mi nombre es Hugo César Ramírez y en ausencia del doctor, estamos aquí compartiendo enseñanza que fue transmitida de él a sus discípulos. Somos un gran grupo de hayés, de compañeros que seguimos la línea del doctor Carlos McDonald. Y en la clase anterior tuvimos la oportunidad de compartir algunos puntos que él ya ha tocado en base al libro de Enoc, y tanto libro que ha estado oculto, escondido, que siempre han estado. Sin embargo, por nuestras dogmas no nos ha permitido estudiar gran variedad de ellos. Por ejemplo, también se habla del libro de Jasher, se habla del libro de las guerras de Yahweh, el libro de Adán y Eva, literatura que es difícil encontrarla en español, y el rabino se ha dado a la tarea de traducir algunos ya puedes encontrar traducidos. Sin embargo, los comentarios que él hace, los hace de un trasfondo, como ya hemos hablado, del sistema del Pardes, la interpretación. Y en el programa anterior, que tuve la oportunidad de estar con ustedes, tocamos temas, por ejemplo, contradicciones que puede haber en la escritura. Tan es así que hace años, estoy hablando de aproximadamente 10 años, tuve la oportunidad de ver un programa en el cual se encontraba un sacerdote católico, un protestante, hermano protestante, y un rabino y un historiador. Y una de las preguntas de los historiadores le cuestionó a los tres: si es tan inspirada la Biblia y es tan benigna, tan bien estructurada, ¿por qué es que se contradice? A los cuales desconozco por qué no le pudieron contestar. Sin embargo, a mí me despertó una gran curiosidad, y ya había yo leído la Biblia y encontré algunos pasajes que por los sistemas, los candados de dogmas, no quise escudriñar. Sin embargo, están ahí. Es cosa de leer la Biblia, la Torá, la instrucción, desde un trasfondo sin candados, sin ningún complejo de enseñanza, y ser abiertos a enseñarlos. Cuando los pude encontrar, no encontré alguna solución con el sistema de interpretación teológico. También es así que en la antigüedad, 300, 400 años, el término teología para los griegos es sabiduría. Y hago referencia a esto porque nos quedamos en el pasaje de Primera de Corintios 17 hasta el 29 y no concluimos esa parte. Y vuelvo a leer el pasaje para los que no tuvieron la oportunidad de haber leído ese pasaje que leímos. Volvamos a leerlo. Empiezo con el verso 17 y dice: pues el ungido no me ha enviado a bautizar, sino a predicar la besorá o el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana o vano el madero del ungido de Yahshua. Porque la palabra madero, hacíamos referencia que la palabra madero no existe, la palabra cruz no existe, sino que en las traducciones originales es madero, y repetía y hacía énfasis en eso porque la palabra madero en su raíz en hebreo es la misma raíz de la palabra higuera. Y ahí hay una conexión que tendríamos que ver por qué maldicen a la higuera y por qué Adán se tapa con la higuera. Es cosa de meternos a esa contradicción dentro de la maldición de la higuera. Sin embargo, ahorita vamos a escudriñar estos pasajes primero. Y dice, porque la palabra madero, cruz, es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder
de Elohim, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Elohim que la sabiduría de este mundo sea necedad? Y hablaba de la palabra necedad, y hacer énfasis en esa palabra porque la vamos a ver que también Elohim la tiene. Porque ya que en la sabiduría de Elohim el mundo no le conoció a Elohim por medio de su propia sabiduría, agradó a Elohim mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, cuando hemos sabido que en la antigüedad, 300 años antes de Mashiach, era el gran glamour de la sabiduría de los griegos, que hasta la fecha todavía está predominando. Tan es así que los términos de los médicos, en sus raíces de los medicamentos y todo eso, tienen raíces, las palabras tienen raíces griegas. Prosigo en el verso 22, y es ahí donde nos quedamos en el programa anterior. Porque en verdad, en verso 22, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos al ungido colgado en el madero. Otra vez, madero, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Verso 24, mas los llamados, tanto judíos como griegos, Elohim, Cristo, es poder de Elohim y sabiduría de Elohim. Y ahí está el verso donde vamos a ampliar nuestra enseñanza. Porque la necedad, y decíamos que necedad en otras versiones aparece como locura de Elohim. Y hago la pregunta, y en esa pregunta nos quedamos en el programa anterior: ¿Yahweh tiene necedad? ¿O es necio, que sería la traducción? O como otras traducciones dicen, es la locura de Yahweh. Bueno, hay una historia en el Antiguo Testamento del rey David, interesante esa historia, que dice que andaba como loco y babeaba cuando había alejadose de Israel y se fue a meter con los filisteos. Y para que no lo matasen, dicen que se hacía como loco y pintaba las puertas. ¿Qué querrá decir eso? Hablamos de unas puertas del libro de Enoc. Cuando usted lee el libro de Enoc, dice que hay 12 puertas, y hacíamos referencia a que es muy probable que habla de constelaciones, o como decíamos en el programa anterior, es muy probable que hable de dimensiones. Cuando hablamos de la estructura del alma, hablábamos en un programa anterior de que hay 3 dimensiones en nuestra alma, que es Nefesh, Ruach y Neshama. Y decíamos que el Neshama, haciendo referencia a la enseñanza de Shaul Catán, Pablo, es el tercer cielo, dentro de nosotros. Bueno, esto se va a ampliar más en el seminario que se va a llevar a cabo el 16 de septiembre, respecto a la estructura del ser. Va a ser de 10 de la mañana a 5 de la tarde, va a ser dirigida por el doctor Carlos McDonald y el profesor de la Universidad Interamerican de Los Ángeles, el Naví Celso Pérez. Va a estar basado en este libro que se llama La Anatomía del Alma, escrita por el Rabí Nachman de Breslov. Interesante ver cómo estamos estructurados. Vamos a aprender a meditar. El Naví Celso es un experto en meditación. Se dice que un Naví, que es profeta, no es como lo conocemos como los profetas. Un profeta es aquel que ve la escritura, la entiende y la explica. Nada que ver con adivinación. El verdadero profeta ve el mandamiento del Eterno, como lo hacía Yeshua, ve qué es el mandamiento y lo explica. Eso sería un verdadero Naví o profeta. Y el Naví Celso tiene esa experiencia y esa capacidad para desarrollarlo. Si quiere más información, puede hablar al teléfono que aparece en su pantalla. Le será dada más información para asistir a este evento y va a aprender bastante con respecto a lo que se va a enseñar
lo que es el alma y cómo está estructurada en nuestro cuerpo. Entonces, prosigo. ¿Pero qué son estas necedades o qué son estas locuras? Bueno, en el Antiguo Testamento vamos a ver que son enigmas y contradicciones. Pero ¿dónde están? Es la pregunta. Hay un libro que va a aparecer ahorita en su pantalla y que fue escrito hace tiempo. El diccionario se llama Diccionario de las Dificultades y Aparentes Contradicciones Bíblicas. El escritor Haley hace muy buenas referencias y créame, el libro es bastante grueso. Dentro de ahí hacen referencia de grandes dificultades, le llaman, o aparentes contradicciones. Pero si somos honestos, son contradicciones. La pregunta, ¿para qué están ahí? Esto nos ha fragmentado como comunidad y más adelante voy a explicar en qué forma nos ha dividido. Bueno, quiero hacer referencia a unos pasajes que dice el libro y sobre todo que dicen los antiguos de las Escrituras. Vamos a hablar, por ejemplo, de este sacerdote conocidos como padres de la fe, Crisóstomo. Él dice referencia a estas contradicciones y dice: considera la discrepancia como de verdadero valor, como prueba de independencia de cada escritor sagrado. Agustín, otro gran reconocido de la antigüedad, son padres de la fe, dice referencia a las contradicciones. Recurre frecuentemente a sus escritos, a las discrepancias, y trata muchos casos con gran capacidad y propiedad. Es decir, que él interpretaba de una forma o daba una explicación más o menos que se entendiera por qué estaban ahí. Moses Stuart, un eminente crítico bíblico del mediados de los siglos XIX, afirma que en nuestras actuales copias de las Escrituras hay algunas discrepancias entre diferentes porciones de ellas, que ninguna erudición, dice él, ni ingenio puede reconciliar. Imagínense que él está consciente que es difícil de acomodar estas contradicciones o darles una buena interpretación. De forma similar, dice el doctor Charles Hodges, se precisaría no de un volumen, sino de volúmenes para considerar todos los casos de pretendidas discrepancias. ¡Wow! Teólogos, gente que lee de una forma honesta las Escrituras, puede ver estas discrepancias. Ok, vamos a empezar a ver algunas sencillas. Créame, he tenido la oportunidad de compartir esta enseñanza y me fue transmitida por el doctor Carlos, que cuando tuve la oportunidad de tomar esta clase hace 7 años en la Universidad Interamerican en Los Ángeles, si no era la única persona en lengua hispana que podría interpretar esto, pudo haber sido el segundo o el tercero. Busque donde guste, muy poca gente en la actualidad puede descifrar contradicciones. Me siento afortunado de haber recibido clases de él y tengo la oportunidad de compartir estas clases en la universidad. Uno de los propósitos que estoy dando esta enseñanza es que en la universidad se dan estas clases. Esta clase, cuando la compartió el rabino Carlos, se llevó 3 años. 3 años desglosando estas contradicciones. Es la 5ª o la 6ª clase que se imparte en la universidad. ¿Por qué es la 5ª y la 6ª cuando es la más interesante? Porque cuando no traemos un trasfondo del nombre, no tenemos una idea del sistema en el cual vivió Yeshua, un sistema judío. Por eso hay una clase que se llama Lo judío de Yeshua, hay otra clase que se llama La restauración de las 2 casas de Israel, las fiestas de Yahweh, los nazarenos. ¿De dónde salen los nazarenos? Si no tenemos un trasfondo de esto, es muy difícil entender lo simbólico que habla el Pardes. El Pardes, el sistema de interpretación, sería muy difícil entenderlos. Por ejemplo,
hay unas contradicciones que se llama ver doble o la visión de los dobles, y vamos a ver que el escritor en Mateo 20:30 habla de que hay dos ciegos. Ese es en el libro de Mateo. Marcos 10:46 habla que el ciego, y le da nombre, ya en Marcos le da nombre, le dice que ese ciego se llama Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Sin embargo, en Lucas 18:35 dice: aconteció que acercándose a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino. Podemos ver que la misma historia en los evangelios, en la Besorá, son diferentes. Son dos en Mateo, uno en Marcos y uno en Gilel. Y la historia no aparece en Juan o Yohanan. Igualmente en el verso 21:7 hace esta referencia. Y trajeron al asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima de los dos, del pollino y del asna. En Marcos 11:7 dice, no, y trajeron el pollino a Yeshua, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Lucas o Gilel 19:35 dice, y trajeron a Yeshua, habiéndose echado sus mantos sobre el pollino, y subieron a Yeshua. Ya no se sube Yeshua en el pollino, sino lo suben. Interesante. Esto tiene una interpretación. Y déjeme decirle de que se la pudiera dar ahorita y nos sentaríamos y nos llevaríamos buen tiempo. Les repito, es una clase que el rabino la dio por 3 años. Lo que hacemos en la universidad es darle cómo es que llegamos a esto, cómo se interpreta. Y tiene una explicación. Y es hermosa. Si alguien me preguntara ¿por qué estás ahí?, yo dijera que después de haber recibido todas las materias que tuve en la universidad, de la que me enamoré fue descifrar contradicciones. No solamente me dieron identidad, sino pude entender el escrito en total, y estamos aprendiendo. No he aprendido todo, pero estamos en ese camino. Todos tenemos algo que aprender. Bueno, esto es en el Nuevo Testamento o en el Brit Hadasha. Quiero mostrarle otra, y en esta quiero explicarle por qué se la puse. Cuando los que estaban colgados con Yeshua, muchos decimos que uno fue el que lo negó y el otro lo reconoció como rey de Israel. Tan es así que dice que no había pecado en él. Eso está en Lucas. Pero o no le han dicho, o no ha leído usted bien, pero en Mateo 27:44, mire lo que dice. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban colgados con él. Es decir, que los dos lo negaron. Eso es en el Evangelio de Mateo. Marcos 15:32 también hace referencia y dice: el ungido, el rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Eso decían los fariseos y los sacerdotes, para que veamos y creamos. Y dice, también los que estaban colgados con él le injuriaban. ¡Wow! Ya tenemos 2 contra 1. ¿A quién le vamos a creer? Usted va a decir, no importa. Déjeme decirle que en nuestras denominaciones hay algún sector que no cree que hay que bautizarse, porque simple y sencillamente el que estaba colgado lo reconoció y en ese mismo momento tenía pasaje directo al paraíso. Y este tipo de contradicciones hacen que nos separemos en dogmas, y es lo que nos ha separado. Pero ¿qué tal si el momento ha llegado de unir? Y créame, estos textos, el hermano mayor, Judá, se ríe de nosotros porque dice que nuestro evangelio, nuestras cartas se contradicen, por eso no creen en el Mesías. Pero el Tanakh, los escritos del hermano judío, que también están en nuestras Biblias, que es el Antiguo Testamento, también tienen discrepancias, tienen contradicciones, y les vamos a mostrar unas.
Se llama la muerte del rey Saúl. ¿Cómo muere el rey Saúl? Dice en 1 Samuel 31:4. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada, traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me encarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella, y él se mata. ¡Wow! Pero en 2 Samuel nos dice otra historia. Dice 2 Samuel 1:10: yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y la he traído a mi señor, hablándole a David. Ese era un amalecita. ¡Wow! Interesante. Ya no se mata él solo, sino es otro individuo el que lo mata. Y en Primera de Crónicas, 10:4 dice: Saúl le dijo a su escudero: saca la espada y mátame, no sea que me maten esos incircuncisos cuando lleguen y se diviertan a costa mía. Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo, de modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Pero el verso 14, mire lo que dice, y no hablando, le voy a leer todo mejor. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Yahweh, contra la palabra de Yahweh, la cual no guardó, porque consultó a una divina y no consultó a Yahweh. Por esta causa lo mató Yahweh. Interesante. Para eso hay interpretación. Pero hay mesiánicos, nuevos movimientos, que por eso tampoco dan por benignos los históricos, los proféticos, y los usan como literatura. Solo creen en los 5 libros de Moisés. Pero también tienen contradicciones. También tienen contradicciones y las vamos a ver. Una nada más vamos a ver, y está en las fiestas de Yahweh. ¿Ok? Hay 3 fiestas mayores. Es la Pesach, que sería la Pascua; Shuvot, que es Pentecostés; y Sukkot, que es la de las cabañas. Levíticos 2:11, hablando Yahweh a Moshe, le dice: ninguna ofrenda que ofrecieres a Yahweh será con levadura. ¿Ok? No llevará levadura de ninguna cosa leudada, ni de miel se ha de quemar ofrenda para Yahweh. Bueno, tenemos idea de lo que podría ser por los escritos posteriores de lo que es levadura. Es pecado, doctrina, como Yahshua hace referencia: tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de los herodianos. Bueno, el problema es que en Levíticos 23:16, mire lo que dice: hasta el día siguiente, hablando de la fiesta de de Shuvot, de Pentecostés, dice: al día siguiente, el 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Yahweh. ¡Wow! Él mismo pide que le lleven ofrenda con levadura, cuando en el verso anterior que leímos dicen que no quiere levadura. Los invito a que nos llame, podemos hablar de esto, hay interpretación, porque el hermano judío, vuelvo y repito, nos critica nuestros escritos que creemos en el Mesías, que se contradicen. Déjeme decirle que toda la escritura en sí se contradice en muchas cosas, se puede interpretar, y cuando usted logra interpretar esto, déjeme decirle que no hay para nadie que lo libre o lo aparte de su Mesías. Podrá venir enseñanza muy adelante, como dice el pasaje que leímos en Corintios. ¿Dónde está el sabio? ¿No le gustaría que Yahweh mismo le enseñe?
Eso le va a enseñar el Naví Celso, el experto en meditación, con un trasfondo bíblico, torácico, junto con el doctor Carlos McDonald, que es el que lo va a dirigir. Lo invitamos al seminario el 16 de septiembre, de 10 a 5 de la tarde. Se llama La limpieza del alma. Y va a ser en los estudios universales en el Hotel Sheraton. Nos puede llamar a los teléfonos que aparecen en su pantalla. Esperemos que nos llame, reserve su asiento. Va a estar bastante amplio, me parece que es para 500 personas. Va a haber capacidad, háblenos. Va a haber desde otro trasfondo su Torah, su Biblia. Los esperamos. Prosigo. Mire, esta interpretación es tan alta al tipo el libro de Enoch, que mire lo que dice el sabio de sabios. Estamos hablando de que dijo la profecía que no va a haber otro igual a él. Dice Mishlei, que es Proverbios 30:18, hay tres cosas que son incomprensibles para mí y una cuarta que no entiendo: el camino del águila en el cielo, el camino de la serpiente sobre la roca, el camino del barco en medio del mar y el camino del hombre sobre la doncella. Estamos hablando de que nuestra tradición nos ha dicho que no hay otro como él. Él nunca entendió. Hay un verso en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadasha, donde Yeshua dice: ni Salomón con tanta sabiduría se vistió como un lirio de los campos. ¿Sabe quién es ese lirio? Es el verdadero Israel, aquel que pueda descifrar. Me gustaría explicarle más sobre esto. Solo me gustaría que investigara en qué día se le dan los secretos a la novia en la historia de Sansón. Jueces 14:15, lo podríamos leer, pero el tiempo es corto. Muchas versiones, Reina Valera tiene que es el día 7, pero es el día 4, el día que Yeshua vino a la tierra, porque un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En el cuarto día Sansón le revela los secretos a la novia. En la era adámica, Yeshua viene en el cuarto día y le enseña los secretos a la novia. Interesante. Concluyo con un libro perdido. Nos quedan 2 minutitos. Es el Evangelio de Tomás. Voy a leer nada más un verso, si me da tiempo 2. Y el pasaje dice: y dijo, quien quiera que halle la interpretación de estos dichos, no probará la muerte. Verso 2. Yeshua dijo que aquel que busque no deje de buscar hasta que encuentre. Cuando encuentre, sufrirá perturbación. Cuando sufra perturbación, se asombrará y reinará sobre todos. Así dice el verso. Un libro que también estuvo escondido. Para más información, puede usted hablarnos al teléfono que aparece en sus pantallas. Y lo vuelvo a reiterar, la invitación para la limpieza del alma, así se llama el seminario, dirigido por el doctor Carlos McDonald y el experto en meditación, el Naví Celso. Los esperamos, llámenos, cualquier pregunta, estamos para atenderlos. Que el bendito los guarde y los cuide. Y como dice el rabino, nos vemos pronto. Shalom.